Jóvenes, muy buenos días. Esperemos un momentito, unos 2 minutitos que se conecten todos para empezar. Buenos días, Lisa. Ya, mis guaguas. Jóvenes, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien de salud. Buenos días, Lisa. Que Diosito nos ayude en este día, ¿no? Ya verán, entonces, en base a lo que habíamos visto la semana anterior, ¿sí? Que eran rectas, posición relativa entre dos rectas, ¿no? Y habíamos dicho que para eso necesitábamos saber qué era un vector normal, ¿sí? U ortogonal, no se olvidarán. Y luego de eso nosotros habíamos visto, ¿sí? Una condición que era de ortogonalidad. Ya, y luego ustedes tenían que consultar, ¿sí? Y en base a eso vamos a trabajar. Y entonces dice, ponemos ahí ejercicios de aplicación, ¿no? Dice lo siguiente. Ya, y dice lo siguiente, ¿no? Ejercicios de aplicación. Halle el vector normal. Halle el vector. Halle el vector normal. A. Halle el vector normal. A. Dice vector A cuyas componentes son 5 medios y menos 3 cuartos. Y cuya primera componente sea primera componente sea menos 3 quintos. Y cuya primera componente sea menos 3 quintos. Y repito, dice, halle el vector normal A. Ya que es un vector, nos dice el vector A cuyas componentes son 5 medios y menos 3 cuartos. Y cuya primera componente sea menos 8. A ver, sea menos
3/5. Menos 3/5. Entonces, aquí vean, nosotros vamos a aplicar la condición de perpendicularidad u ortogonalidad. Hay que hablar de vector normal, ¿no? Y recuerden, supóngase que si lo que me da como dato, yo tengo aquí el vector A, cuyas componentes serían A1 y A2, ¿no es cierto? Que eso conocemos. ¿Cuánto valdría A1? ¿Cuánto valdría A1? 5 Observen en el medios. ejemplo que ya nos da 5. Medios. Ya 5 medios. ¿Y cuánto valdría A2? Menos 3/4. Ya menos 3/4. Y al vector normal, ¿qué nos pide que hallemos? Llamémosle B y nos dice que de este vector normal, ¿sí? Cuyas componentes serían ¿qué? B1 y ¿qué más? B1 y B2, ¿qué conocería yo? B1. Eso, dice que cuya primera componente es menos 3/5, ¿no es cierto? Conocería B1. ¿Y qué no conozco yo? B2. B2. Eso no conocemos, B2. Y de esa manera, yo aplicando, no se olviden, la condición de ortogonalidad, ¿sí? Yo puedo resolver este ejercicio. Y en base a esta partecita de aquí, recuerden, ¿qué nos decía la condición de ortogonalidad? Vean que subimos la clase anterior nomás. Revisen en sus cuadernos. B1 A ver qué. más A2 por B2. Ya, a ver, observen, recuerden, vean bien en su cuadernito qué nos decía la condición. A1 por Que B1. A1 por B1 más Correcto. A2 por B2 Más es igual a 0. Eso, A1 por B1 más A2 2 por B2 es igual a 0. por B2 es igual a 0. Y ahora sí, simplemente es de ir, ¿qué? De ir reemplazando. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya qué era para nosotros A1? 5 medios. Ya, entonces vamos poniendo, ¿no? Dice, Listen, se le dejó de compartir. ya les pongo, mijos. Ya, y decíamos, ¿no? ¿Cuánto valía A1? 5 medios. Ya, entonces vamos poniendo 5 medios por B1. ¿Cuánto era B1? Menos 3/5. Menos 3/5. Ya, por menos 3/5 más A2. Menos 3/4. ¿Ya? Menos 3/4 y por B2 que no conocemos. Y simplemente van resolviendo la operación. Ahí tenemos una multiplicación y diríamos más por menos. Más por Menos. menos. Como es una 3 medios. multiplicación, ¿qué se hace? No se olvidarán. Se simplifica los 5. Ya se simplifica 3 la medios. quinta y me queda menos 3 medios. 3 medios. Más por menos. Menos 3/4. Menos. Menos 3/4 por B2 es igual a 0. Y ahora sí resolvamos. Aquí, el menos 3 medios, que está ahí restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumar. Eso es operación contraria, que es la suma, y nos quedaría menos 3/4 B2 es igual a 3 medios.
Ahora, ¿qué está haciendo de menos 3/4 a B2? Multiplicar. Multiplicando. Multiplicando. Lo que está multiplicando va con su operación Contraria. contraria. No olvidarse, por lo dividir. tanto, eso. Por lo tanto, Extremo con B2 extremo. es igual, sería, les voy a poner así, ¿no? A 3/2 sobre menos 3/4. Por lo tanto, B2 sería igual, más dividido para menos, Menos. a menos. ¿Y cuánto me da 3/2 dividido para 3/4? 2. Eso ha sido igual a menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, listo. Ya. Vean, y de esa manera entonces nosotros hemos hallado la otra componente de nuestro ¿qué? De nuestro vector que nos pedía. Aquí vean que vamos analizando que aplicamos era la condición de ortogonalidad. No se olviden, ¿no? Ahí ustedes pueden comprobar que lo que decía la condición, que a 1 por B1 más a 2 por B2 tiene que darles ¿cuánto? 0. Y si les da 0, quiere decir que estos dos vectores son ortogonales. ¿Sí estamos de acuerdo? Irán haciendo cualquier pregunta para que puedan realizar su trabajo, ¿no? ¿Sí podemos continuar? Sí, dicen. Ya ponemos ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Ya les voy dictando. Dada la siguiente recta, dada la siguiente recta, dada la siguiente recta, x menos 3, x menos 3 sobre 2 es igual a y más 5 sobre menos 3. Dice halle dos puntos aparte, a dice el tipo de ecuación. ¿Ya? B la ecuación vectorial. C un punto. D
el vector director. De el vector director. E. Un vector normal. Un vector normal. F. La pendiente. Y E. Dice representarla. Que representemos esa recta, ¿no? Es decir, gráficamente. Y ahí empezamos, verán, con la solución. Es lo que todo ustedes ya saben. Entonces vamos por el literal. A. Y ahí nos decía, ¿qué nos decía el literal A? El tipo de ecuación. Ya, ¿qué tipo de ecuación es esa? Continua. Eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, la respuesta ya vamos haciendo, ¿no? Esa es una recta es una ecuación de la recta en su forma continua. B. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que hallemos la ecuación ¿qué? Vectorial, ¿no es cierto? Y para eso, recuerden ustedes, ¿sí? Ahí tienen ustedes la recta, ¿no es cierto? Ya me dictan cómo era la recta. Ustedes tienen ahí anotado. Nos decía X. Menos 3 sobre 2. X menos 3 sobre 2 es igual. Y más 5 sobre menos 3. Ya es. Y recuerden que a nosotros nos pide que hallemos, ¿sí? Que hallemos la ecuación en su forma ¿qué? En su forma vectorial. ¿Qué hacíamos para eso? ¿Quién recuerda? Teníamos primerito que identificar, ¿no es cierto? ¿Qué identificamos? A ver, B1. B1 a 1 y tienen a que... 2. Sí, B1. Correcto. Ya, ¿cuánto va a dar a 1? Menos 3. A ver, a 1 es igual a... Más 3. 3. 3. Eso, 3. No se olviden cómo era la ecuación. Era X menos A1 sobre B1. Es igual a Y menos A2 sobre B2. ¿Cuánto va a dar A2? Menos Menos 5. 5. Eso, ahí sí, menos 5. ¿Cuánto va a dar B1? 2. Ya B1 es igual a 2. Y B2, Menos 3. correcto, menos 3. De manera ya que yo con estos datos ya puedo hallar lo que me pide. Me pedía que exprese en su forma ¿qué? Vectorial, ¿sí o no? Y recuerden que la vectorial decíamos XY es igual,
pongamos nomás a que recuerden, ¿no? ¿Cómo era? Acuérdense. Era T por quién. B1 y B2. Vector directo. Por Vector nuestro directo. vector, ¿cómo se llamaba ese? Vector. ¿Cómo se llamaba ese vector? Director. Eso, verán que después despide también eso. Vector director y más, decíamos, un punto, ¿no es cierto? De manera que mi respuesta sería XY es igual a T que multiplica a B1, B2. ¿Cuánto me da aquí? ¿Cuál es nuestro vector director? 2 y menos 3. Vector 2 y menos 3. Y más A, que sería ¿cuánto? 3 y menos 5. 3 y menos 5. Y ya está, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya no se olviden la primera parte, nosotros identificamos que era la ecuación continua de la recta. Literal B, nos dice que determinemos la ecuación ¿qué? Vectorial, ya está ahí. ¿Sí? ¿Qué más nos pedían? Un punto. Un punto. Ya, acuérdense, vean ustedes en su cuaderno ahí en la teoría, cuando nosotros acabamos de ver, era ecuación vectorial de la recta. ¿Qué decíamos? Para determinar uno o más Más. puntos. ¿Qué decíamos? Acuérdense. Si le da valores a Se le T. da Correcto, ¿no es cierto? Damos valores a T. Entonces nosotros ayudándonos de nuestra ecuación, vectorial, ¿sí? De literal B, simplemente damos valores a T, ¿no es cierto? Que ustedes recuerden que T era el conjunto de los números reales, ¿no? Y que una recta tenía un número infinito de puntos, ¿no? De manera que podemos dar cualquier valor. Por ejemplo, demos el valor de 3. Y eso depende de ustedes, ¿no? Entonces, digamos que literal C nos tocaba, ¿no? Digamos que T es igual a 3 y determinemos un punto. Vayan haciendo ustedes ahí y me dictan. Vean que nos quedaría de esta manera, ¿no? ¿Y a cuánto les dio punto? ¿Cuánto les dio? 9 y menos 14. Ya, correcto, ¿no es cierto? 9 y menos 14. ¿Sí estamos de acuerdo? El resto, vean, no se olviden propiedad distributiva. 3 por 2 son 6. Más 3, 9. El otro. 3 por menos 3, menos 9, más menos 5, menos 14. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces no se olviden que ¿qué era esto? Un punto, que también recuerden que podemos ponerlo de esta manera, ¿no? 9, menos 14. Ese es un punto de nuestra
recta en el espacio, ¿no? Pregunta hasta ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Licen. Ya, continuamos. Literal D. ¿Qué nos decía literal D? El vector director. Ya, nuestro vector, literal D, el vector director. Ya tienen ustedes ahí, ¿cuántos serán? ¿Cuánto es nuestro vector director? Vamos a ver, creo que listo, me van a mirar en el papelote y que cierre el 2 y menos 3. Correcto. Me va a mirar la P 2 y menos 3. Ahí tenemos nuestro vector director. Literal E. ¿Qué decía literal E? Un vector normal. Ya es un vector normal. Recuerden que nosotros también decíamos que podemos poner con n, ¿no? Uno de los vectores normales decía, ¿no? A ver, vamos recordando que era un vector normal a un vector director. ¿Qué era? Acuérdense. Se le cambiaba de posición a los componentes Correcto, a del las vector. componentes y qué más. Y Y cambiar el signo en cambiaba uno de de signo. ellos. Eso, por lo tanto, podría ser, ¿cuánto sería la primera componente? Menos 3 y 3 2. medios. 3 y 2. 3 Y y 2. 2. 2. No se olviden, que me respondiste al inicio, estaba bien, pero faltaba cambiar de qué? De signo, no De se signo. olviden. De cambio de posición y a uno de ellos de cambio de qué? De signo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cuál sería la otra posibilidad también? Menos 2 y 3. Menos 2 y menos 3. No. La posición. Y menos 3 y 3 menos y 2. menos 2. Menos Menos 3 3 y y menos menos 2. 2. Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Verán que aquí, como siempre les digo yo, siempre es importante la parte ¿qué? Teórica, ¿no? No olvidarse, la teoría es bien importante. ¿Entendido hasta ahí? Y dice, ¿Y a Sí, qué más Licen. nos preguntaban? la pendiente. Eso. La pendiente, ¿quién recuerda que era igual? Se representaba Y2 menos eso. Y1 sobre X2 menos X1. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Correcto. Ya. ¿Y podré hallar yo ya eso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Conozco o no conozco los dos puntos? Ajá. ¿Ya cuál era nuestro primer punto? Acuérdese. A ver si han estado pilas. ¿Cuál sería mi primer punto? Ya, a ver, pregunta. ¿Qué 9 y decía? menos 14. Eso es el que hallaron, ¿no es cierto? Podría ser ese si deseo yo. Pero, ¿cuál sería el otro, el primer punto? Recuerden qué decía la definición de ecuación vectorial de una recta. Pues enseño. 3 Vean y en su menos 5. cuaderno, en su cabecita, ¿qué decía? Decíamos de ecuación de la recta cuyo vector director es B y que pasa por el punto, decíamos. Ah, ¿sí recuerdan? Entonces, por ahí ya dijo alguien ya, ¿cuál sería nuestro punto? El otro punto. 3 y menos 5. Correcto. ¿Sí? Ese es uno de los puntos, vean. 3 y menos 5. Y el otro punto que ya me dijeron que sería ¿qué? Y el otro ya me dijeron, el que sacamos en el literal C, creo que era. 9 menos 14. Eso, 9 menos
14. 9 y menos 14. Más o menos. Como ustedes tienen ya ahí la fórmula de la definición de pendiente, ponemos por acá, no, porque ahí ya no me avanzó. M sería igual. Ya, ¿cómo nos quedaría? Dice Y2 menos Y1. Menos 19. Ya sería menos 14 y menos 5. ¿Cuánto me dan? 9. Más Menos 5. 9. ¿Sí estamos de acuerdo? 9. Verán Sí. que ustedes ya están en capacidad de hacer eso en forma directa. Dice sobre X2 menos X1. Saldría 6. Cohetes. 6. Eso, 6, ya, ahora sí. ¿Hay cómo o no hay cómo simplificar? 6. Sí, ¿no es cierto? De manera que mi pendiente ha sido menos 3 medios. al revés. Tercera, 3 y tercera de 6, 2. Ha sido igual a menos 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí podemos sacar la tercera, ¿no es cierto? Tercera de 9, 3. Y tercera de 6, 2. Mi pendiente ha sido menos 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Preguntas? Listen, ¿puede explicar de nuevo de dónde sacó Y2 y Y1? Ya, claro. Verás, recuerden eso, les decía yo que a nosotros nos decía que la teoría, decíamos que la ecuación vectorial de la recta, cuyo vector director, si recuerdan, decíamos, era B de coordenadas B1 y B2. ¿Sí? ¿Y qué pasa, decíamos, por un punto? Sí, de coordenadas A1, B1, A1, A2. Ya. ¿Cómo nos quedaba ahí esa ecuación? Acuérdense en qué decíamos. Decíamos XY más T, lo que acabaron de hacer. Esa era la ecuación ¿qué? Vectorial. Y decía más A1 y A2. Sino que esa era la definición de la ecuación vectorial de una recta. Entonces, al yo tener mi ecuación, vean, ¿qué conocería de dato yo ya? Conocería un punto, ¿sí o no? Que en el caso de nuestro ejercicio sería ¿qué? 3 El menos 5. punto de coordenadas 3 menos 5. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, listen. Ya. Y el otro punto es el que nos pidió en el literal C, creo que era, que nos decía que hallemos un punto de la recta, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el otro punto? Recuerden, que nos dio 9 menos 14, Menos creo que era, ¿no? 14. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo, la chica que me preguntó? Sí, listen. Gracias. ¿Sí? Ya conociendo esos dos puntos, ahí sí aplicamos la definición de ¿qué? Dependiente y determinamos. ¿De acuerdo? Y habrán, y para la gráfica, que es el último que dice que represente, creo que decía. Ya verán, eso van a hacer ustedes, terminan en su casita porque tengo que darles una indicación. ¿Qué van a hacer primero para representar? Ubican los dos puntos, que sería ¿qué?
¿Sí me escuchan ahí? Sí, licenciado. Bien. Entonces, yo digo, verán, ubican primero los puntos, si estamos de acuerdo, ¿no? De ahí ubican a su vector director, al vector normal, pero eso ya queda para ustedes, ¿no? Verán, jóvenes, ya yo despuesito les mando la tarea, ¿no? Que es en base a lo que hemos trabajado el día de hoy. Verán, bueno, eso se quedó entendido ya, ¿no es cierto? Lo que vimos el día de hoy. Verán, atenderán en lo siguiente. Pondrán mucha atención porque hoy día ya se nos va acabando el tiempo. Nosotros tenemos hoy día reunión de profesores para ver los lineamientos para su calificación que ha mandado el Ministerio de Educación. Pero de antemano, de lo que yo más o menos leí un poco, por favor, verán, con ustedes no hay ningún problema, pero presenten a tiempo los trabajos del COVID-19, que eso va a ser más o menos del 60 o 70% de su pase de año, que es lo que manda el Ministerio de Educación, y eso es un trabajo en casa, ¿no? En donde ustedes, sí, es un trabajo de consulta, en donde ustedes consultan con sus hermanos, si tienen mayores, sus papás, amigos, parientes, eso es trabajo en casa, ¿no? Repito, y eso es bien importante, entregar a tiempo, que eso es el pasaporte para